Bueno, pues un placer estar aquí otro año más. Muchísimas gracias a Borja y a Yolanda por contar conmigo y sobre todo por contar con Muy Interesante. ¿Qué os voy a decir yo de divulgación científica, ¿no? Muy Interesante lleva en nuestras casas pues casi 42 años y os voy a resumir un poco el momento en el que estamos, cómo está Muy Interesante ahora y qué hace una chica que es doctora en Historia del Arte llevando una revista de científica, de divulgación de ciencias. Pues en primer lugar estoy ahí porque creo en lo híbrido, porque por supuesto mis jefes apostaron por mí. Y creo en lo híbrido porque como antes ha surgido el debate en la anterior mesa, para mí las humanidades son ciencia, la ciencia son humanidades. Yo encaro el día a día, es muy interesante, siempre desde la pregunta de cómo divulgar ciencia desde las humanidades. Las humanidades para mí son la base sólida de todo. Gracias a las humanidades, con perdón, con la Dana no se crea barro, más del que hay. Vale, el impacto y el alcance de las revistas es bastante notorio. Tenemos una tirada muy grande, pero bueno, ya sabéis que precisamente a raíz de la pandemia muchos puntos de venta pues han disminuido. ¿Y esto cómo afectó a Muy Interesante? Pues llegó un momento en el que Muy Interesante no tenía capacidad de resistencia, nos iban a vender. Pertenecíamos a un fondo financiero. Entonces, mis jefes actuales apostaron sus ahorros, es muy romántico, pero es que fue así. En plena pandemia apostaron sus ahorros por sacar las cabeceras adelante. ¿Esto qué significa? Tenemos grandes nombres, Muy Interesante, Muy Historia, Marie Claire, Mía, Ser Padres, pero vivimos de lo que vendemos. Nadie nos respalda. Y entonces, en esa tesitura, dijimos, ¿cómo vamos a resistir? Pues como Quijotes, vamos a divulgar más todavía. Vamos a hacer más cosas. Entonces, tenemos nuestro canal de revistas, nos creamos el canal de librería, publicamos libros que están completamente independientes de las revistas, pero surgieron a raíz de ellas. Y luego tenemos un proyecto maravilloso que lleva un año de vida nada más, que es la Fundación Muy Interesante para la Transferencia Social del Conocimiento. En esta democratización del conocimiento, que es 360, tiene mucho que ver una persona a la que yo quiero mucho, que se llama Borja Franco, porque Borja Franco se fió de mí a la hora de, yo le planteé hacer unos monográficos de arte, de divulgación pura y dura sobre pintores, y entonces yo quería pues acudir a grandes expertos y acudí a Borja. Y Borja pues ha coordinado varios números y entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el que creamos esas revistas premium, que son, pues que empezamos con las de arte, el primer número fue para Van Gogh, nos dimos cuenta de que estábamos creando libros de kiosco. Eran unas revistas de 200 páginas que se vendían bueno, a unos 10 euros, que es como un libro de un libro de bolsillo, pero estaban llegando al canal kiosco y dijimos, ostras, esto pinta muy bien. ¿Por qué? Pues porque la gente empezó a recibir en sus casas a un precio módico divulgación. Divulgación de otra forma, ¿no? Que le llegara a través de las revistas, ¿eh? O sea, era como el binomio, o sea, la sinopsis entre una revista y un libro. Fueron gratamente recibidas por el público, han tenido mucho éxito. Anda, y si esto que estamos haciendo ahora con el arte lo hacemos con la ciencia, como interesante, ¿qué pasa? Que hay eso justo entronca con mi llegada a la revista, ¿no? A la revista Muy Interesante, a ser directora de las dos cabeceras, por una serie de circunstancias que
en las que me dio mucho la pandemia y el momento tan duro que estábamos viviendo. Bueno, pues vamos a divulgar a ciencia con estas revistas, que son así pues en formato libro, ya os digo, 200 páginas y demás. Y también tienen mucho éxito. Costó un poquito más, tal vez porque yo no sé mucho de física cuántica, no sé mucho de biología, por no decir que nada, pero bueno, ahí está la capacidad que tiene una persona de ser humilde y de rodearse de gente que sabe, ¿no? Lo mismo que hice acudiendo a Borja, pues acudiendo a la gente que, hija, espérate que te voy a explicar qué es un átomo. Y yo, ay, calla. Bueno, pues ya está. Pues sacamos esas revistas. Y entonces nuestro negocio empieza un poco a florecer y a sostenernos, ¿vale? Nuestras ventas se renuevan y entonces estamos bien. Estamos, pues como está siempre, muy interesante, siendo líder en divulgación, ¿vale? Que esto no suene a prepotencia, por favor, sino a una trayectoria muy sostenida en el mercado español que de verdad que es muy difícil. Porque ya os digo, o sea, no tenemos publicidad que nos respalde ni nada, solo las ventas, la gente que confía en nosotros. O sea, mis lectores que son los auténticos críticos de lo que yo hago a día de hoy. O sea, muy interesante, genera como cualquier medio, como cualquier editorial, pensamiento crítico, ¿vale? Y ese pensamiento crítico a mí me llega en forma de auténticas, oye Carmen, esto no me gusta lo que has hecho aquí, o aquí te falta esto y esto no lo has contrastado y no sé qué. Ay, mil perdones, se contrasta y se responde al lector, ¿no? O sea, tenemos un mano a mano con el lector muy diario, muy directo. Además, yo respondo a todos y luego también que es que yo les brindo la revista a los lectores. Joder, tú tienes un artículo chulo. Es que aquí, o sea, y no eres divulgador, pero estás interesado en ese tema y estás, pues tráemelo, lo estudiamos y te lo publicamos, lo retribuimos económicamente, por supuesto, y sin ningún problema. Y entonces, a raíz de todo esto que estamos haciendo de la revista, las ediciones coleccionistas, pues llegamos a un punto en el que, a ver, y que muy interesante, lleva mucho tiempo en el mercado, ya tenemos libros, tenemos, o sea, libros me refiero a las revistas estas de edición coleccionista. Vamos a dar un pasito más. Creamos la editorial Pinolia para la divulgación científica y de humanidades. Y como esos son ya puros libros. Entonces empezamos a crear nuestra red de contactos para que la gente quiera publicar con nosotros. ¿Y qué pasa? Que nos damos cuenta de estas revistas que son ediciones premium que han tenido mucho éxito, pues las llevamos a libros, a otro formato, porque las sacamos del canal del kiosco y las llevamos al canal de las librerías, ¿vale? Porque no, para expandir, por supuesto, para expandir la divulgación, para expandir el negocio en paralelo, que vivimos de lo que vendemos, nada más. Pero bueno, o sea, está ahí. Y entonces seguimos pensando y decimos, con todo el potencial que tiene muy interesante, con lo potentes que somos en redes sociales, digitalmente, porque llegamos a muchísimos lectores, o sea, no sé cuántos clics tenemos al día, pero son como millones, unas cifras que yo no concibo, pero imaginaros que una revista de muy interesante vende 15.000 ejemplares en España, ¿vale? Que una edición coleccionista llegamos a vender en el primer mes que la sacamos casi 4.000. Es mucho, mucha gente leyéndonos, muchísimo, que luego la volvemos a sacar al año siguiente. No la revista mensual, sino estas revistas que digo yo que son libros. Ganamos más lectores, ¿sabes? O sea, es mucho. Pensad también que hacemos dos revistas, o sea, dos revistas monográficas muy interesantes, monográficas, no mensuales, perdonadme, muy interesante, muy historia, y luego 4 revistas edición coleccionista, o sea, 4, 5, 6 revistas al mes hacemos en España. Luego tenemos Portugal y tenemos México.
jo, esto, o sea, tiene peso, ¿no? Bueno, pues decidimos. ¿Y esta gente que escribe con nosotros de divulgación científica en la revista no querrán publicar sus papers, darlos a conocer y servirse de nuestras fuentes, de toda nuestra potencia? Sabéis que existe The Conversation, que todos lo hacen muy bien, que todos, o sea, son garantía, tienen bastantes acuerdos con las universidades, pero ¿qué pasa? Pues que ahí entramos nosotros, en ese ecosistema. ¿Pues por qué? Pues porque somos así, ya está, porque nos gusta menear el piso. Y ya está. Entonces creamos la fundación muy interesante para la transferencia social del conocimiento. Tenemos desde hace un año acuerdos ya con el Carlos III, con la FECIT, con el CSIC, todos nos han avalado. Estamos llegando los primeros acuerdos con las universidades, ya confían en nosotros la Autónoma de Madrid, la de Valencia y creo que algunas cuantas más. Vale, esos son acuerdos que tenemos con universidades, pero esos son acuerdos que para nada resta que esto es sin ánimo de lucro, ¿vale? Que es completamente gratuita y que nuestra labor es divulgar el trabajo que estáis haciendo, hacer que llegue a la gente, ¿vale? Está la fundación, muy interesante, para que veáis cómo la hemos hecho. Está embebida dentro de nuestra página web. ¿Por qué? Porque somos muy potentes ahí. Entonces, si nosotros ahora creamos una web que la tenemos de la fundación muy interesante, no va a llegar ni a la mitad de lectores que llega la revista. Pues no somos tontos, la metemos. Es muy interesante para que la gente llegue. Pero aparte de eso, tenemos la revista mensual. Vuestros papers los vamos a publicar en print. Y luego, si estamos contentos todos, si vemos que tenemos un volumen pues de papers, de documentos, de informes, de investigaciones que puedan sustentarse en un libro o en una edición coleccionista, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si el negocio es nuestro, si es que no dependemos de nadie, es solo de las ventas. Pues es así, puro y llanamente. Esto es lo que hacemos. Y esto es la forma en la que estamos divulgando y cómo nos estamos sosteniendo. Y nada más. Decir que tenemos, por supuesto, un comité editorial científico, que el periodismo siempre tiene que estar, porque el periodismo no es una profesión más necesaria que nunca, porque sabe transformar en un lenguaje asequible, ameno y simpático la dureza de la investigación, ¿vale? Su acritud. Y luego que estamos aquí para todos. ¿Sabes? Yo tan solo quería poner esto, la coyuntura difícil por la que ha transitado una revista de tanto prestigio como muy interesante, que veáis la realidad de nuestros días, la belleza que tiene que salga la fundación muy interesante para la transferencia social del conocimiento, de un pequeño acuerdo entre Borja, vamos, es que fue el embrión entre Borja, Franco y yo, así de decir, venga, vamos a crear revistas vamos con Van Gogh, vamos con Monet y no sé qué. Y que mis jefes, que son más listos que el hambre, dijeran, uy, aquí lo que se puede crear. Vale, y ya está. Agradeceros que estéis aquí, que contéis con nosotros. Mi correo es csabalete@cinetmedia.es. Está en la revista, si no os lo doy a todos luego. Y por favor, esperamos encarecidamente vuestros trabajos y os lo vamos a facilitar todo, porque la forma que tenemos de trabajar y a cabo es no dar más trabajo. Vosotros investigáis y nosotros trabajamos para vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen.